En el siglo II, los padres apologistas llegaron a hablar de Sócrates, situando la perfección cristiana en la gnosis, el conocimiento, que se institucionaliza en el gnosticismo, prototipo y arquetipo de las herejías, que propone un saber auténtico intelectual más alto que la simple fe. El fondo mistérico de la mentalidad religiosa helenística fluye al cristianismo, dando lugar a equívocas lecturas del lenguaje paulino en un sentido reservado, místico y mágico. Se adoptan ciertas técnicas literarias clásicas, la diatriba como diálogo imaginario y la alegoría, el símbolo capaz de leer la mitología en cualquier clave. Pero lo típicamente cristiano es la tipología bíblica, la prefiguración dentro de la historia de la salvación. Este primer periodo se inicia inmediatamente después de constituirse el cristianismo, tras el derrumbamiento del Imperio de Occidente, y llega hasta el siglo IX. Durante este periodo, la idea esencial es la justificación de la fe. La estética medieval es principalmente teológica. La belleza está al servicio de la revelación, sirve para expresar verdades cristianas. El arte se vio influido por la inmaterialidad de Plotino. Para ellos, lo bello está en la expresión, no en la forma. Las figuras artísticas pierden corporeidad, se pierde interés por la realidad, las proporciones, la perspectiva. En cambio, se acentúa la expresión, sobre todo en la mirada. Los personajes se simbolizan más que se representan. El arte tenía en esa época una función social, práctica y didáctica. El artista, artesano, no era creativo, realizando una labor que traducía conceptos colectivos y no individuales. Era un arte simbólico, donde todos sus componentes, espacio, color, iconografía, tenían un significado, generalmente religioso. Un intento de alegorización de la realidad inspirado en la tradición mítica griega y en la interpretación rabínica judía. Los padres y teólogos cristianos desarrollaron un concepto simbólico de la naturaleza. El primer cristianismo se nutrió de la filosofía neoplatónica, donde el mundo de las ideas de Platón o el uno de Plotino se identificaban como Dios. La filosofía cristiana era pues sintética, analizando toda la tradición greco-romana. En primer lugar, en el terreno estético, adoptaron la belleza espiritual de Platón. En segundo lugar, la belleza moral estoica, la concepción artística aristotélica. En tercer lugar, la retórica ciceroniana. En cuarto lugar, la poesía horaciana. Y por último, la arquitectura vitruviana. De allí que los primeros padres de la Iglesia se vean obligados a afrontar el problema que ocasiona la música al ponerla en conexión con la oración y su forma colectiva, el canto litúrgico. Surgen dos problemas. Por un lado, el que deriva de adoptar el nuevo canto cristiano a ambas tradiciones, la asimilación de la tradición pagana greco-romana, la filosofía de la música y el rico patrimonio musical de ese pueblo, y la asimilación de la tradición hebraica, el canto sinagogal, y el de crear una nueva jerarquía de valores para la música que nace en aquel instante. Este conjunto de problemas es adoptado por teóricos y filósofos de los primeros siglos del cristianismo frente a la música, al considerar a esta como instrumento diabólico, fuente de corrupción, aunque también potente medio de elevación espiritual, imagen de la armonía divina, instrumento de salvación. Los padres de la Iglesia no hacen otra cosa que atribuir a la música los mismos poderes que le atribuían los antiguos pitagóricos al canto de Orfeo, que ahora en el nuevo mundo cristiano se atribuía al bíblico cantor David. El canto sacro asume la función de instrumento auxiliar de la oración, con el objeto de volver esta más agradable. Como consecuencia, las verdades de la fe se reciben mejor y se rinden ante el acto de aprendizaje. Este valor pedagógico de la música va más allá de la oportunidad que se brinda de mezclar lo útil y dolce, es decir, lo útil con lo dulce. La música posee en sí un significado religioso porque está hecha de números y de armonía, hasta el punto de poder cantar en el interior de uno sin emitir sonidos, desde el instante en que cantamos vueltos hacia Dios. El sonido se haya santificado por voluntad del Espíritu antes de que lo fuera de las palabras. El canto silencioso puede identificarse de forma directa con la percepción de la armonía cósmica. Es en el norte de África donde los padres latinos tienen a su más fogoso ejemplar, San Agustín de Hipona, quien se ocupó del problema de lo bello. San Agustín manifestó que la belleza física es símbolo de la belleza divina y exaltó la belleza moral sobre la sensible. Frente a la estética subjetiva de Plotino, propuso una belleza racional, material. En su obra, Sobre la belleza y la conveniencia, reflejó una estética sensualista de carácter estoico.
En 1384 escribió sus Confesiones, donde expresa que la lectura sobre la belleza de Plotino le hizo convertirse al cristianismo. Agustín se sentía continuamente atraído por las formas de las cosas que le rodeaban. Veía en el mundo una belleza continua en las formas, que era deseable, atrayente y que, tras su conversión, tendría una función significativa. Hacia una teología estética, reflejando en todos sus libros su concepto de belleza dentro de una estética semántica. La forma tiene un significado. Los objetos naturales se convierten en signos para nuestra percepción. Para Agustín, la belleza es unidad, coherencia de las partes entre sí, armonía del conjunto. ¿Amamos acaso algo fuera de lo hermoso? Se pregunta. Las ideas estéticas de San Agustín se encuentran reunidas en su obra de música, donde articula todo su razonamiento en torno a la definición: la música es la ciencia de medir bien. La música es una ciencia y compromete nuestra razón más que a nuestro sentido. No excluye el hecho de que la música pueda generar placer en quien la escuche, aunque considera tanto el placer auditivo como el instinto para comprender o para interpretar reprobables. El placer no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe acoplarse en la comprensión racional de la música. Hay una jerarquía bien estructurada en cuanto a la ejercitación del arte musical. La música que se hace puramente instintiva, como el canto del ruiseñor, los tañedores de instrumentos cuya música es imitación de los maestros que enseñan a aquellos a tocar. La imitación es patrimonio de los seres privados de razón, y el arte es únicamente ciencia, no debiendo compartir nada ni con los sentidos ni con la memoria, capacidades que poseen también los animales. El conocimiento teórico de la música es ciencia, solo si es benemodulante, es decir, ciencia del movimiento bien regulado, del movimiento que se busca por el movimiento en sí, el de los sonidos. La música adquiere dignidad científica y racional cuando se reduce a correlaciones numéricas simples. El número se halla en conexión con el alma, con el mundo inmaterial e incorpóreo. Así, el movimiento consciente del alma no puede ser otra cosa que un movimiento ordenado. Los números parten del alma, donde tiene su origen, no en los cuerpos. El alma tiende a la unidad, a la igualdad. Lo bello consiste en el reconocimiento de esta igualdad fundamentalmente eterna, oh Dios, fuera de la cual no hay sino bellezas efímeras. La belleza divina irradia sus reflejos sobre todas las formas de belleza, incluso sobre las inferiores, motivo por el que el alma debe remontarse siempre hasta el modelo eterno de lo bello, es decir, Dios, e identificarlo allí donde se encuentre. La belleza y los números en los que ésta se plasma dentro de la música pueden ser tanto instrumentos de condenación como instrumentos de elevación y acceso. Dependerá de la actitud que adopte el alma en relación con aquello. San Agustín se debate entre el peligro de hallarse preso en el torbellino del placer que conlleva la melodía, aun cuando se trate de una melodía sacra, y la consideración de que dicha melodía simboliza el ardor de la fe y la verdad. Se trata de la música como ciencia teórica, instrumento privilegiado de accesis mística, y la música como atracción sensual, sonido corpóreo e instrumento de perdición. En el fondo, hay dos concepciones estéticas diferentes: la idea de la música como accesis, que remite a la estética pitagórica de los números, y la música como sonido y objeto de placer sensible, que remite a una estética de la imitación, con trasfondo aristotélico, y una concepción de la música como imitación de las pasiones. Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del período tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo VI en el llamado canto gregoriano. Boecio es el último representante de la cultura romana antigua y el primero de los intelectuales medievales. Expuso en su obra De Institutione Musica una teoría neopitagórica de la música como armonía, donde reflejó una concepción de la belleza formal basada en la proporción y el número. Partiendo de Platón, con su doctrina ética de la música, Boecio afirma que la música es un hecho consustancial tanto en la naturaleza humana como a la naturaleza de cualquier otro animal, por cuanto que todos los seres vivos poseen unas facultades perceptivas. El hombre puede sentir la música, pero comprenderlas sin conocer sus propias y relacionarlas con ella de forma racional. La música es ciencia e implica tanto la especulación como la moralidad. Apoyándose en las más antiguas leyendas pitagóricas sobre los efectos de la música, llega a afirmar que esta es un instrumento educativo y sus efectos benéficos y maléficos se explican en función de los modos que se usan.
Boecio introduce una triple clasificación de la música. En primer lugar, la música mundana, música de las esferas o del mundo, identificándose con el concepto de armonía en sentido amplio. La música humana, que se refleja a través de la armonía del cuerpo humano y la armonía espiritual, la música de las esferas. Y por último, la música instrumentalis, música de los instrumentos o instrumental. La música mundana es la única verdadera, mientras que los otros tipos de música existen solamente como reflejo o en la medida en que participan o recuerdan la armonía del cosmos. El oírse o no se convierte en un factor del todo secundario, imputable a la imperfección humana, incapaz de aprender plenamente la armonía cósmica. La música humana se comprende mediante un acto de introspección. Ella no es más que la armonía psicofísica que se encuentra en el interior del hombre. La música instrumentalis es la música audible, que consiste en la de ciertos instrumentos y tiene una valoración negativa en todo su pensamiento, viendo que el músico no es tanto quien toca un instrumento como el que ha adquirido la ciencia del canto asimilada racionalmente, sin experimentar la esclavitud de la práctica con la guía de la especulación. Boecio asigna una neta primacía a la razón y a la ciencia de la música con respecto a la práctica de esta, reconociendo con ello la falacia de los sentidos. Sin embargo, no excluye el papel de estos últimos, antes bien, los retiene con el fin de formular una ciencia y un juicio sobre los sonidos. Estos conceptos los extrapoló al arte en general, como armonía del conjunto, basado en sencillas relaciones numéricas, siendo más bello el objeto que presente una mayor sencillez proporcional. Otorgó así un valor superficial a la belleza, llegando a afirmar que la admiración por lo bello es debilidad de los sentidos. Dividió las artes en arts y artificium, clasificación similar a la de las artes liberales y vulgares, pero en una acepción que casi excluía las formas manuales del campo del arte, dependiendo tan solo de la mente. Por su parte, Casiodoro, en su obra Educación en las Artes Divinas y Humanas, dedica una sección a la música que habla de los números relacionados con los sonidos, tocando todos los puntos principales de los griegos. Defendió el carácter matemático de lo bello, afirmando que la belleza corporal viene del alma que le infunde vida, por lo que consideró la música como armonía y ritmo interiores. Por este motivo, obedecer los mandamientos divinos significa realizar por medio de la palabra y las acciones esta armonía superior, conciliando así el pitagorismo y la nueva religiosidad cristiana, el poder mágico de la música, las virtudes éticas y curativas de esta, la capacidad con que cuenta para restituir tanto la salud física como la psíquica. Para ello invoca las leyendas griegas y el Antiguo Testamento, al recordar a David y a Saúl. En cuanto al arte, destacó su aspecto productivo, conforme a reglas, señalando 3 objetivos principales del arte: enseñar, conmover y complacer. Lo mismo podremos encontrar en San Isidoro de Sevilla, quien considera la cosmología de la música como unidad a la exaltación de los poderes reconocidos a esta. La música conmueve y suscita emociones. A partir del año 768, Carlomagno sintió la necesidad de reorganizar la enseñanza en sus estados. Las escuelas habían caído en una completa decadencia. Los sacerdotes eran ignorantes, hasta el punto de no poder comprender el latín de las plegarias y los cantos litúrgicos. Los libros faltaban. Allí aparece la figura de Alcuino de York, ministro de Ciencias y Artes de Carlomagno. Es el primer tratadista que intenta hacer un esbozo de sistematización teórica de los 8 modos litúrgicos del canto llano. Siguiendo las huellas de Boecio y de Pitágoras, traza un cuadro que contiene las más nobles disciplinas, teniendo la música su puesto junto con las ciencias. En primer lugar, la filosofía, luego la ética, física y lógica, y por último, aritmética, música, geometría, astronomía, astrología, mecánica y medicina. Alcuino definió la música como la disciplina que trata de los números que se descubren en los sonidos y distinguió entre belleza formal y belleza eterna, siendo la primera el amor por las cosas agradables, tanto en el aspecto visual como en el resto de los sentidos, y la segunda el reflejo de la belleza divina, que proporciona felicidad espiritual. La música monódica profana comenzó con las llamadas canciones de Goliardo, entre los siglos XI y XII, y alcanzó su máxima expresión con la música de los menestreles, juglares, trovadores y troveros, junto a los Minnesänger alemanes. Hacia el año 850, Juan Scoto Eriugena, cuya filosofía se mantiene en la línea del neoplatonismo, trató de la actitud estética que propuso a la actitud práctica, siendo la primera más elevada a nivel espiritual. Esta actitud es desinteresada, contemplativa, evocadora del orden divino.
Para Escoto, razón y fe eran fuentes válidas del conocimiento verdadero y por ello no pueden ser opuestas, pero si así fuera, la razón debe prevalecer. Esta afirmación, junto al panteísmo, todas las cosas son emanación de Dios y vuelven a Él, y el pandeísmo, que sostiene su explicación sobre la división de la naturaleza, le valió la condena eclesiástica por herejía que pudo eludir gracias a la protección real. De allí que su concepto de lo bello, de influencia agustiniana y dionisiana, era espiritualista, consistente en una armonía universal que se concreta en la unidad de las cosas. La belleza es manifestación de Dios, una teofanía. Dios se da a conocer a través de la belleza, que es atributo de todo lo perfecto y divino, es inefable e inexpresable. La relación entre el movimiento de los cielos y la música y los números, entre los que reina la máxima concordia, retomada de la tradición pitagórica, se añade en frecuencia los órdenes angélicos. Esto no es más que la concepción genérica de la música mundana, así como de la humana, como ciencia de las proporciones o relaciones simples y perfectas, que tiene un origen cosmológico propias de los sonidos de la escala. En este sentido, es ejemplar el tratado del siglo X, Musica Inquiriadis, que insinúa una posible relación entre la música mundana y la música humana. Esta última deviene símbolo y expresión tangible de la primera, de manera que la pedagogía musical asume el papel de introducción a aquella armonía superior que permanece como fundamento del cosmos e inaccesible al hombre. El autor intenta encontrar un fundamento racional a la belleza sensible de la música. El número, que rige desde el interior de las relaciones entre los sonidos, constituye la justificación y la explicación idónea de la dulzura y la suavidad de aquella. La definición de música benemodulandi ciencia adquiere un significado más exacto. La suavidad de los sonidos se sustrae a un ámbito puramente hedonista e irracional. Hacia el final del primer milenio, en el legendario año 1000, que se utiliza convencionalmente para el paso de la alta a la baja Edad Media y paralelamente al arte gótico, surgió la llamada estética de la luz. La luz era símbolo de divinidad, lo que se reflejó en las nuevas catedrales góticas, más luminosas, con amplios ventanales que inundaban el espacio interior, que era indefinido, sin límites, con concreción de una belleza absoluta e infinita. Robert Croseteste habló del carácter matemático de lo bello, identificándola con la luz metafísica y distinguiendo tres tipos de luz: lux, Dios; radium, o rayos de luz; y lumen, el aire lleno de luz. El lumen refleja en los objetos, por lo que estos resplandecen. Afirmaba que la luz es la belleza y adorno de toda la creación visible, así como que embellece las cosas y muestra su hermosura. Así como Plotino diferenciaba entre una estética matemática y otra de la luz. Croseteste intentó aglutinar ambos conceptos, afirmando que la luz posee la proporción más perfecta por cuanto es uniforme e interiormente concorde. Creó una cosmología basada en la luz. Dios es fuente de luz y el universo está formado por un flujo de energía lumínica de la que emana lo bello y el ser. De esta luz única derivan las esferas astrales y los elementos, así como los colores y los volúmenes de las cosas. Asimismo, se otorgó gran importancia a la belleza del color, que adquirió en la Edad Media un significado simbólico, expresando cada color un distinto atributo o cualidad humana o divina. Hugo de San Víctor distinguió entre lo bello visible e invisible. La primera, presente en la forma, es percibida por los sentidos, mientras que la segunda se encuentra en la esencia y es captada por la inteligencia. Lo bello invisible es la belleza suprema, que solo capta la mente intuitiva. Hay algo más bello que la luz que, aún no teniendo color en sí misma, sin embargo hace aparecer los colores de todas las cosas iluminándolas. Engelbert von Admont reconoce que aunque haya tres tipos de música, secundum boecium, mundana, humana y orgánica, o producida por la voz humana y por los instrumentos, solo la música es la que interesa para oír, hecho que permite que se omita hablar de las restantes músicas. Además de la arquitectura, la luz influyó en la música. El canto se hizo polifónico, con la aparición en el siglo XIII de la Escuela de Notre Dame de París. La polifonía alcanzó un alto grado de sistematización. Franco de Colonia definió la música mensural como música medida mediante intervalos largos y breves. De allí deriva la definición de discanto como combinación consonante de diversas melodías unidas, constituidas por sonidos largos, breves
y aún más breves. Las antiguas fórmulas de subdivisión de la música, repetidas tantas veces desde Boecio, comienzan a sustituirse por nuevas subdivisiones implícitas a la auténtica música. Johannes de Garlandia divide la música en tres partes: la llana, la mensural y la instrumental, abandonando toda preocupación metafísica. La tarea del teórico deviene propiamente musicología y el debate se desvía hacia los terrenos históricos y estéticos. En este nuevo enfoque aflora la tendencia que se centra en la recuperación de una doctrina muy antigua, la de los efectos de la música sobre el espíritu humano. Para Marchetto de Padua, el criterio del que se dispone para enjuiciar lo bello es siempre la realización de la armonía. A pesar que algo ha cambiado, el concepto de armonía, desde la categoría metafísica matemática, tiende a laizarse y a asumir un colorido más terrenal, con proyecciones psicológicas.